Hola, muy buena tarde. Mi nombre es Aldo Ramos y de parte de todas las personas que organizamos el ciclo de conferencias de investigación y docencia de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra, de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, les doy la bienvenida a la interesante conferencia de hoy. Que corre a cargo de la maestra en ciencias Karen Itzel Reyes Ayala, que es egresada de nuestra facultad, la Facultad de Ingeniería de nuestra división, y también es egresada del posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM, de la maestría, y muy pronto ingresará también al posgrado en Ciencias de la Tierra al doctorado, o sea que es totalmente Puma. Entonces, bueno, hoy correrá a cargo la plática de Karen. Ya la escucharemos. El ciclo de conferencias de investigación y docencia estuvo en pausa después de su primera conferencia de este año, a inicios del semestre pasado. Cuando nos fuimos a casa a seguir trabajando y estudiando, pues se suspendió, ¿no? En su momento, los que lo organizamos, pensamos que lo mejor era esperar, ¿no? Suspender el ciclo para ver cómo evolucionaban las cosas o la situación. Entonces, bueno, se paró y no dimos más conferencias. Sin embargo, hoy creemos que ya es hora de regresar y qué mejor manera de regresar que escuchando la charla acerca de cómo la geología y la mineralogía nos pueden ayudar a entender mejor la naturaleza de otros planetas como Marte, ¿no? Entonces, de tal modo, primero les presentaré formalmente a Karen, después escucharemos su plática y finalmente leeremos las preguntas que ustedes habrán escrito en el chat de esta señal de Facebook Live para que al final las podamos leer y Karen nos las pueda contestar. Entonces, pues sin más, vamos a comenzar. La maestra en ciencias Karen Reyes Ayala es ingeniera geóloga por la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2019 obtuvo el grado de maestra en ciencias de la Tierra con la especialidad en ciencias planetarias. Su área de estudio se centra en la geología, mineralogía, paleoambientes y geomorfología de algunas zonas marcianas. En 2015 realizó una estancia en el European Space Research and Technology Center de la Agencia Espacial Europea en los Países Bajos. Ahí mismo participó en el Third ExoMars Landing Site Selection Workshop. Dicha estancia le permitió obtener información sobre la misión ExoMars que ha servido para desarrollar sus trabajos de tesis, y lo cual será el caso también para su tesis futura de doctorado. Ha trabajado con reconocidos geólogos planetarios, miembros de misiones como ExoMars, Mars 2020 y MSL Curiosity. Bueno, pues sin más, le voy a dar la palabra a Karen para escuchar su plática. Karen, muchas gracias por estar acá. Bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias al doctor Aldo, al doctor Enrique por la invitación. Estoy muy contenta de abrir este ciclo de conferencias de la División de Ingeniería en Ciencias de la Tierra y platicarles sobre los estudios geológicos y la exploración planetaria, específicamente sobre Marte. Entonces les comparto mi pantalla para comenzar. Les presentaré un poco sobre el trabajo que he desarrollado en aproximadamente 6 años. Esta investigación forma parte de mis tesis de licenciatura y maestría y, como lo comentaba el doctor Aldo, es la base para mi investigación doctoral. La presentación la he dividido en 3 partes. En la primera les hablaré un poco sobre la geología planetaria, después sobre las características principales de Marte para pasar al caso de estudio, que es la diversidad mineralógica en 2 zonas marcianas. Bueno, empecemos con una pequeña introducción para los que apenas son estudiantes, que no están muy relacionados con estos temas. La geología planetaria puede definirse como el estudio a distintas escalas del origen, evolución y distribución de la materia condensada en el universo.
de forma de planetas, satélites, cometas, asteroides y partículas de distintas dimensiones. Esto conlleva la incorporación y el estudio pormenorizado de datos procedentes de sondas espaciales, materia extraterrestre, o sea, meteoritos. También la investigación de cráteres y eventos de impacto meteórico, la caracterización geológica, mineralógica y geoquímica de análogos terrestres para la exploración de otros cuerpos planetarios, Marte principalmente, pero también Europa, Titán, la Luna. También los métodos y los conocimientos geofísicos sobre el interior de la Tierra pueden extenderse al estudio de otros planetas. Esta área de la geología, a su vez, tiene infinidad de ramificaciones. Podríamos hablar de mineralogía planetaria, geomorfología planetaria, vulcanología planetaria, lo que se les ocurra. Los geólogos tenemos que ser capaces de participar en las misiones espaciales, como ya lo están haciendo especialistas de otras áreas. Sería absurdo que astrónomos, astrofísicos o químicos fueran los responsables del estudio de los minerales, de las rocas, de la geomorfología, la geodinámica, la geoquímica de Marte y de otros cuerpos, o de interpretar los afloramientos que allí se encuentran. Es un área en pleno desarrollo en países avanzados y, por supuesto, en México está rezagada. Es por ello que se necesitan especialistas interesados en esta rama. La geología planetaria, o también llamada astrogeología, es crucial en la proyección hacia el espacio de las investigaciones más vanguardistas, pero también ayuda a comprender nuestros orígenes, el origen de la Tierra y el de la vida. Con esta pequeñísima introducción, ahora sí vamos de lo general a lo particular. Rápidamente veremos las características más importantes de Marte para entender mejor el caso de estudio. Marte va a tener un diámetro la mitad de nuestro planeta, 3.396 kilómetros. Su atmósfera, a diferencia de la Tierra, va a estar compuesta mayoritariamente de dióxido de carbono, nitrógeno y argón, y menores al 1% oxígeno y vapor de agua. Las temperaturas en Marte oscilan entre los menos 58 grados centígrados. Va a estar diferenciada, es decir, va a tener una corteza, un manto y un núcleo. Hay evidencia de volcanismo. Si no lo recuerdan, Marte tiene el volcán más alto del sistema solar, el Monte Olimpo, que es la imagen que está, la primera imagen de la derecha. También hay evidencias de agua. Aquí también les pongo algunas imágenes. Hay evidencias de abanicos aluviales, algunas redes de canales. Las imágenes centrales de la presentación son imágenes tomadas por Curiosity en el cráter Gale. Aquí podemos ver clastos redondeados que pues, posiblemente fueron trabajados por agua líquida. Hay también evidencia de minerales como filosilicatos, sulfatos, que también nos dan como esas señales de que el agua líquida tal vez algún día corrió por la superficie marciana. He enumerado algunas de las misiones más recientes a Marte. En 2011, la NASA lanza Curiosity, cuyos objetivos fueron astrobiológicos. En 2016, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Federal Rusa lanza la primera fase de la misión ExoMars, que es un orbitador de gases traza, que tiene como objetivo investigar los gases en la atmósfera, especialmente el metano. En 2018, la NASA también lanza su misión InSight, que es un robot geofísico que tiene como objetivos principales el estudio de la corteza, del manto, del núcleo, la actividad tectónica y los impactos de meteoritos hoy en día en la superficie marciana. InSight ha reportado algunos sismos en la superficie marciana, pero pues al no haber placas tectónicas, estos sismos pueden ser provocados por meteoritos. La segunda fase de la misión ExoMars estaba planeada para 2018, luego la recorrieron a 2020 y ahora de nuevo la han vuelto a recorrer hasta 2022 por cuestiones de la pandemia y por fallas en sus equipos. Esta segunda misión se trata de un rover recientemente nombrado Rosalind Franklin, que va a tener como objetivos la búsqueda de signos de vida presente y pasada en Marte.
Va a llevar un taladro capaz de perforar el suelo marciano hasta 2 metros de profundidad. Esto es algo nuevo porque ningún robot había perforado tanto. Curiosity me parece que perfora 5 centímetros, lo cual pues no es nada. Si queremos encontrar algún tipo de indicio de vida, pues debe estar protegido de la radiación. Entonces, tal vez al perforar 2 metros puedan encontrar algún microfósil, alguna bioseñal. También va a tener como objetivo realizar estudios en superficie y a profundidad. Los instrumentos que llevará ExoMars 2022 serán mucho más avanzados. Contará con cámaras panorámicas, va a tener equipos dentro del robot que van a realizar el análisis molecular de las muestras obtenidas. Han seleccionado 2 sitios, Oxyplanum y Mare Vallis, porque son sitios bastante interesantes. Hay evidencia de que albergaron agua en abundancia, tienen una baja altitud y ausencia de obstáculos. Como les comentaba el doctor Aldo, en 2015 tuve la oportunidad de hacer una estancia en el Centro Europeo de Investigación y Tecnología Espacial de la Agencia Espacial Europea y participar en la reunión en donde alrededor de 80 científicos planetarios votaron para elegir los sitios de aterrizaje de entre 4 opciones. Es curioso que aunque todos los sitios sugeridos tenían rasgos geológicos muy interesantes, el equipo de ingeniería fue el que terminó decidiendo dónde iban a aterrizar este robot, porque tenía que ser un lugar que presentara un menor riesgo para el robot, es decir, que no hubiera pendientes tan pronunciadas, que estuviera libre de ausencia de obstáculos, y por eso la mayoría votamos por Oxyplanum, que fue el primero que se eligió en 2015. Después, en 2016, eligieron un segundo sitio, que fue Mare Vallis, el que quedó en segundo lugar en la votación. Esta es la razón por la que mi trabajo se ha centrado en la geología de estos 2 sitios. Aquí les presento algunas imágenes de la reunión en donde se decidió por estos sitios. Ellos nos explicaban que el robot debía tener pues seguridad más que elegir un sitio geológicamente más interesante. Había otro sitio más interesante que Oxyplanum, pero pues Oxyplanum era seguro. Ahora sí vamos con la investigación. La investigación la dividí en 6 fases. El objetivo principal fue determinar la diversidad mineralógica en ambos sitios, Oxyplanum y Mare Vallis, el origen de estos minerales, los paleoambientes y qué implicaciones astrobiológicas tienen. La primera fase de la investigación fue investigar la geología, y características principales de ambos sitios de aterrizaje. Se utilizó software específico para llegar a esto. Después se buscaron imágenes disponibles de diferentes espectrómetros, se revisaron estudios sobre la mineralogía de ambas zonas, para con todo esto integrar un mapa con toda la diversidad mineralógica de estos 2 sitios. Con esto se determinó el origen de los minerales, los posibles paleoambientes que hubo en estas zonas y qué implicaciones astrobiológicas había. Antes de explicar cada sitio, ¿cómo es que se determina la geología y la mineralogía en Marte? ¿Y por qué son tan importantes estos estudios mineralógicos? Pues bien, los estudios mineralógicos constituyen una de las principales herramientas para investigar los procesos geológicos y evolución de Marte. La mineralogía de las distintas unidades es clave para entender los orígenes del planeta. Se utiliza muchos softwares. A mí uno que me gusta muchísimo es JMars. Es libre, de acceso libre a todo público y es muy fácil de usar. Es un sistema de información geográfica que fue desarrollado para proporcionar herramientas de planificación de misiones y análisis de datos. Este software nos da mapas de composición mineral, nos permite hacer elevaciones digitales, realizar perfiles topográficos, nos permite también realizar el conteo de cráteres y sus diámetros. Esto es muy importante cuando queremos determinar las edades relativas de una zona.
Este software también tiene cargados productos de diferentes instrumentos como TEMI, SMOG, las imágenes de alta definición high-rise, los espectrómetros como CRISP, TESS. Entonces es bastante bueno, muy fácil de usar y si a alguien le interesa, ahí les dejé el link. Les digo, es libre y muy bueno. Pues como sabemos, no cualquier instrumento de laboratorio para análisis mineral es susceptible a ser embarcado en una misión de exploración planetaria como Marte. Por lo general se utilizan estos tres tipos de espectrómetros. Es un espectrómetro de emisión térmica, CRISP, que es el que yo más he utilizado. Este espectrómetro, este instrumento, comienza con la luz del sol reflejada en la superficie marciana. Después divide esta luz en un espectro desde el cual mide 544 colores. La amplia gama de colores permite que CRISP determine minerales en la superficie. También se utiliza el espectrómetro Omega. Aquí les pongo un ejemplo de cómo es que nos da. En esta imagen es una imagen de CRISP, en donde vemos que con color negro está el espectro que determinó en la superficie marciana, y con esto nos vamos a los espectros cargados en un laboratorio de minerales terrestres y vemos en dónde coincide la longitud de onda. Así es como se determina qué tipo de mineral es el que ha detectado el instrumento. Ahora sí, vayamos con el primer sitio de aterrizaje oxiaplano. Aquí les presento un mapa geológico que ha desarrollado diversos autores sobre el sitio oxiaplano. Es curioso que, aunque va a ser un futuro sitio de aterrizaje, hay muy poca información sobre él. Hay, me parece, 5 papers que nos hablan sobre la geología de esta zona. Por eso fue mayor mi interés en investigar estos sitios. En Oxyplanum hay alteraciones, valles fluviales, canales, hay un posible delta o abanico aluvial, hay flujos de lava y una continua erosión. Llama la atención una estructura triangular, que es la imagen de la izquierda. Es una superficie relativamente plana de más de 10 kilómetros de largo y unos 80 metros de espesor. La inercia térmica varía dependiendo de los materiales geológicos que se encuentran próximos a la superficie. La inercia térmica representa una compleja combinación de tamaño de partículas, abundancia de rocas, afloramientos de lecho rocoso y grado de elevación. Les explico esto porque el instrumento TEMIS, en sus imágenes infrarrojas nocturnas, el material de esta estructura triangular aparece como de inercia térmica baja, lo que sugiere un material de grano fino. Realicé un perfil de elevaciones en donde, si observan, la pendiente no es tan abrupta como para transportar sedimentos muy gruesos, por lo que decimos que en la superficie hay materiales de grano fino. Entonces, esta estructura, más que un abanico aluvial, encaja mejor con la definición de un delta. También en la zona se han encontrado algunas redes de canales, algunas morfologías invertidas, que nos indican que el material dentro de estos canales era más difícil de erosionar que los alrededores, resultando en una topografía más elevada. Hay también evidencia de flujos de lava. Aquí se realizó otro perfil en donde vemos que el flujo de lava parece estar cubriendo una capa de filosilicatos más antigua. Como les explicaba anteriormente, es muy importante el conteo de cráteres cuando se quiere determinar la edad relativa de una superficie. Lo que se hace es delimitar nuestra zona de estudio, hacer el conteo de cada uno de los cráteres, integrarlos en rangos, ver cuántos cráteres caen dentro de este rango, y luego el número de cráteres, se realiza el número de cráteres entre kilómetro cuadrado, para posteriormente graficarlos en este diagrama de iteración para cráteres marcianos, en donde se grafica el diámetro de esos cráteres contra el número de cráteres entre kilómetro cuadrado.
Así es como se pudo determinar que la edad del primer sitio, Oxyaplanum, corresponde al Noeco medio y tardío, es decir, entre 3.5 gigaños y 4 gigaños, las primeras etapas de Marte. Aquí les pongo un ejemplo de cómo es que JMARS nos da los mapas minerales. Aquí, por ejemplo, les puse el anfíbol. Nos dan una escala de colores, en donde los colores más cálidos representan las mayores abundancias de este mineral en superficie y los más fríos los menores. Si observamos aquí el anfíbol, pues casi tiene nula abundancia en Oxyaplanum. Pero, por ejemplo, tenemos plagioclasa, en donde hay puntos donde se detecta muy fuerte este mineral. El piroxeno, también hay detecciones, el óxido férrico, perdón. Entre otros, hay carbonatos, sulfatos y demás. También el instrumento GRISP nos da estas imágenes en donde podemos compararlas con espectros de laboratorio. Bien. El segundo sitio, Mart Valleys, su geología principal recae en un canal de desbordamiento que solo requirió descargas catastróficas de agua durante breves periodos de tiempo, algunos días o semanas. También llama la atención el gran cráter Oyama, que es un cráter causado por un impacto en una unidad que era de fierro y magnesio, por lo cual aquí hallamos depósitos hidrotermales de impacto. En el fondo del cráter Oyama existen pequeños valles y también una falla, que aunque no hay tectónica de placas, no quiere decir que no hay tectónica. Esto es algo que suele confundirse. A cada lado del canal de Mart Valleys podemos ver pequeños valles desconectados que cortan unidades ricas en filosilicatos. Y también tenemos topografía invertida, que como les comentaba, seguramente el material era más difícil de erosionar que los alrededores. De igual forma, se determinó la edad para el segundo sitio. También se contaron los cráteres, se agruparon en rangos y se graficó en el diagrama. Ambos sitios coinciden en edad. En las primeras etapas de Marte, 3.5 gigaños, 4 gigaños. Y con esto, pues, tenemos como la geología general de Oxyaplanum y Mart Valleys. Aquí también les presento los mapas minerales para Mart Valleys, la plagioclasa, el óxido férrico, olivino, entre otros, y también algunas imágenes de los espectros que se pudieron obtener. Con todo esto, con toda esta información mineralógica de espectros, de imágenes del programa, de también reportados en literatura, se integró en este mapa que contiene 35 especies minerales diferentes entre los dos sitios. Aquí podemos ver Oxyaplanum, Mart Valleys. Como observamos, la mayoría de los minerales, en el caso de Mart Valleys, están alrededor del cráter Oyama y en el canal de desbordamiento. En Oxyaplanum está en el posible delta que les explicaba anteriormente. Estos 35 minerales, para ser más fácil su estudio, se integraron en la clasificación de Nickel-Strons, cayendo en 4 grupos minerales, principalmente óxidos, carbonatos, sulfatos y silicatos. Aquí les presento un diagrama que se integró con toda esta información. Dividí los minerales en primario, si era primario o secundario, en la Tierra, por supuesto, porque no tenemos información de Marte. ¿Qué origen tienen en la Tierra? Si es endógeno o si es superficial, si es origen hidrotermal, si es diagénesis, volcánico, etc. ¿Qué pH requiere para su formación? ¿Alcalino, ácido? Y por lo regular, ¿en qué ambientes se encuentran en la Tierra? Lecho lacustre, manantial, agua estancada. Estos tipos de paragénesis son fundamentales para poder contextualizar los eventos desarrollados,
para proporcionarnos la historia geológica de un cuerpo planetario para reconstruir y determinar sus condiciones de habitabilidad. Aquí está la segunda parte del diagrama con los 35 minerales encontrados. Y vemos que el origen más común en la Tierra, donde se encuentran estos minerales, es el origen hidrotermal. Y el posible paleoambiente son lechos lacustres o cuerpos de agua estancado. La circulación de fluidos calientes requiere de fuentes de calor. ¿Qué fuentes de calor pudo haber en Marte para generar este tipo de depósitos? Pues algunas fuentes de calor pudieron ser el enfriamiento planetario secular, el volcanismo y los grandes impactos. Aquí les presento dos modelos en los que se explica cómo pudo ser la formación de arcillas y sulfatos en las primeras etapas de Marte cuando había volcanismo activo y agua subterránea. En el primer modelo es la formación de arcillas en un ambiente hidrotermal. Vemos la interacción del magma con el agua subterránea en el Noéico temprano medio, que coincide con las edades que se calcularon para estos dos sitios. Vemos que en el Noéico tardío espérico temprano, o sea, en la mitad de la historia de Marte, el volcanismo se extiende, ya hay valles, lagos y las arcillas precipitan cerca de la superficie. El espérico tardío amazónico, o sea, las etapas más recientes de Marte, hay condiciones frías, ya no observamos agua subterránea, también cesa un poco el magma. Entonces, aquí vemos que ya no se generan este tipo de minerales. En el segundo modelo, aquí es la formación de sulfatos. Vemos a una criósfera, magma, la interacción del magma con la criósfera y un flujo hidrotermal. Y vemos que se depositan los sulfatos. Diversos autores creen que esto fue lo que pasó en las primeras etapas de Marte y coincide con los minerales que hemos detectado en estas dos zonas. Los modelos climáticos indican que las condiciones cálidas a largo plazo no fueron sostenibles. Muchos autores, como Bishop, proponen que más bien se trataban de ambientes esporádicos a corto plazo, cálidos y húmedos, durante un periodo generalmente frío en el Marte temprano. Esto es coincidente con las estructuras geológicas que hay en estos dos sitios. Por ejemplo, el gran canal de Mart Vallis, que les explicaba, solo requiere descargas catastróficas de agua durante breves periodos de tiempo. Es decir, yo creo que había episodios en donde el agua líquida podría correr en la superficie de Marte. No se necesitaba como grandes mares o océanos estáticos, sino había como episodios en los que podría fluir este líquido. Pero, ¿qué hay de la coexistencia de carbonatos, óxidos, sulfatos y silicatos? El tener diferentes pHs indica que las condiciones ambientales eran diferentes. En la Tierra es posible encontrar carbonatos, silicatos, generados por actividad hidrotermal, también sulfatos y óxidos. Pero, ¿qué hay, por ejemplo, de encontrar yarosita, que es un óxido con carbonatos? Sus pHs son diferentes, pero estas asociaciones también aparecen raramente en la Tierra. Y en Marte vemos que es muchísimo más común. ¿Qué explicaciones podríamos darles a que estos diferentes tipos de minerales estén en un mismo afloramiento? Una es que se formaron simultáneamente, pero algunos en subsuelo y otros en superficie. Otra explicación es que el pH de la solución probablemente fue heterogéneo a lo largo de la historia geológica de Marte y dependía del ambiente local. Parece que en las edades medias de Marte, la superficie se volvió más ácida, lo que suprimió la formación de silicatos y carbonatos y lleva a la formación, por ejemplo, de hematita. ¿Qué cuerpos de agua, qué paleoambientes posiblemente estuvieron presentes en este planeta? Como les explicabas, o sea, nada más muchos autores dicen que solamente hubo presencia episódica de agua en la superficie marciana.
Entonces, esto es coincidente con los ambientes en donde precipitan este tipo de minerales. Posiblemente los paleoambientes que había en esta zona eran sistemas hidrotermales, por supuesto, manantiales, algunos lagos alcalinos, zapcas o playas. Aquí les presento algunos análogos marcianos en la Tierra, en donde se han encontrado la coexistencia de estos minerales, de los casi muchos de los que se encontraron en Oxyplanum y Marvalis, y que además tienen implicaciones astrobiológicas. Por ejemplo, uno es el Barranco del Yaroso en España, en donde se ha encontrado yarosita, natroyarosita, y además hay carbonatos. También tenemos el volcán Capahue en Argentina, que es un lago ácido con aguas termales, un pH de 1.7 a 2.4. Aquí hay sílice, anhidrita, hematita, lunita, yarosita. El río Tinto, en donde se han encontrado yarosita precipitando con filosilicatos, y además hay bacterias que pueden sobrevivir a estas condiciones. El macizo de Ánaga, también en España, en donde la paragénesis mineral estudiada es muy similar a la observada en esta zona, que es una zona volcánica basáltica. Y por supuesto el famoso desierto de Atacama, en donde precipita el yeso, nitrato, carbonato y los filosilicatos. Hay organismos capaces de sobrevivir en ambientes extremos, como los que seguramente precipitaron este tipo de minerales. Aquí pongo algunos ejemplos de organismos, como por ejemplo los hipertermófilos, que se han detectado en respiraderos hidrotermales de aguas profundas. Los barófilos, que pueden vivir a presiones superiores a los 1000 bares. Los halófilos en ambientes ricos en sal, o sea que se localizan en lagos salinos. Y acidófilos, que se encuentran en el río Tinto que les mostraba anteriormente. Entonces, aquí es donde uno se pregunta si estos organismos pueden sobrevivir a estas condiciones. Tal vez lo hayan podido hacer cuando Marte tenía unas condiciones muy similares. Con esta investigación, he llegado a las conclusiones de que el agua debió estar presente en procesos superficiales y endógenos, causando precipitaciones directas y minerales secundarios. El origen hidrotermal parece ser el que originó este tipo de paragénesis mineral y fue impulsado por impactos o procesos magmáticos. Aquí hay algo curioso porque hay autores que dicen que tal vez el agua líquida no corrió en la superficie marciana, sino más bien CO2 líquido. Entonces es un gran debate y todavía queda mucho por hacer para determinar si en realidad el agua generó todas estas geoformas que hemos visto. El cráter Oyama, que se localiza en Marvalis, se originó por un impacto. Es por eso que se detectan y se confirman los depósitos hidrotermales de impacto. El Gran Canal de Marvalis, canal de desbordamiento, solo requiere descargas catastróficas de agua durante breves periodos de tiempo, días o semanas. Esto es consistente con lo que nos dice que solamente eran episodios en los que había cuerpos de agua líquida en Marte. El pH de la solución probablemente era heterogéneo a lo largo de la historia geológica marciana y dependía del ambiente local. En un principio, las condiciones de Marte eran similares a la Tierra y precipitaron carbonatos y filosilicatos con un pH más neutro. Al haber mayor vulcanismo en el esférico, la superficie se vuelve ácida, lo que suprime la formación de filosilicatos y carbonatos que requieren un pH más básico, neutro, y lleva a la formación de hematita y sulfato con un pH más ácido. Los estadios hidrotermales y alteraciones diferentes indican el solapamiento temporal de distintos episodios y diferentes procesos mineralogenéticos. Los ambientes que posiblemente hubo, por lo menos en estas dos zonas estudiadas,
pudieron ser los sistemas hidrotermales, manantiales, lagos, zapcas o playas. La salida persistente de agua subterránea impulsada por la circulación hidrotermal es consistente con la morfología y distribución de algunos de los valles que observamos en Oxyaplanum y Marvalis. Los sitios potenciales donde podría haberse formado la vida primitiva incluyen áreas donde los sistemas hidrotermales activos o fósiles pueden estar presentes. Oxyplanum y Marvalis son grandes candidatos para encontrar algún tipo de biofirma, ya sea pasada o presente. Hasta ahora, Marte es el único planeta que nos permite descifrar cómo fue el pasado del sistema solar. En las antiguas rocas marcianas puede haber evidencia que nos indique cómo surgió la vida en nuestro planeta. Entonces, por mi parte es todo. No sé si hay alguna pregunta o algo que no haya quedado muy claro. Karen, muchas gracias. Muchas gracias. Pues compañeras, compañeros, por favor, aprovechen para poder hacer unas preguntas. Tenemos tiempo de leerlas, de escuchar sus preguntas y sus comentarios. En este momento en el Facebook, por favor, en el chat. Cualquier comentario y pregunta es bien recibida. Hay un ligero desfase entre nuestro Zoom y el Facebook, entonces en lo que empiezo a leer las preguntas para Karen, y obviamente ya le agradecí, después de agradecerle, les comento que es una absoluta felicidad haber notado que tuvimos un récord de asistencia, como llegamos a los 71, 72 personas que nos estaban viendo, lo cual es una cantidad de personas récord comparada con la asistencia promedio al ciclo de conferencias de nuestra división cuando estamos todos ahí en los pasillos de la facultad de la UNAM. Entonces, en ese sentido, qué bueno que pues el estar en casa nos permita a más personas juntarnos acá para poder escuchar nuestros seminarios, nuestros ciclos de conferencias, donde realmente la comunidad tiene que interactuar. Entonces, de repente alguien nos comentó que había un ligero problema de ruido cuando Karen hablaba. Creo que a lo mejor cuando te movías, Karen, sonaba un poquito de ruido en tu micrófono. Se salvó, o sea, realmente no era... había peores momentos que otros, pero en general estuvo súper bien, ¿no? Entonces es algo que a lo mejor puedes considerar para después, pero se escuchó muy bien, o sea, súper bien, creo yo. Entonces, bueno, me acaba de llegar alguien que sí hizo una pregunta, voy a proceder a leerla, ¿no? Dice Omar Sánchez Limón, una pregunta. Entonces, si es que hay vida, tendría que estar en la profundidad de la Tierra, ¿no? Y en dado caso de ser así, serán bacterias y no vida como pensamos. Bueno, la estamos leyendo tal y como la escribí, muchachos. Entonces, voy a tratar de repetirla, ¿ok? Omar Sánchez Limón, una pregunta. Entonces, si es que hay vida, tendría que estar en la profundidad de la Tierra, ¿no? Y en dado caso de ser así, serían bacterias y no vida como pensamos. Bueno, ahí hay una pregunta. Me voy a permitir leer la que sigue. Orlando Javier Pérez dice, estoy pensando hacer un trabajo sobre tectónica de placas del sistema solar. ¿Me podría sugerir dónde buscar información? Ok. Y luego, Enrique Benavides, ¿por qué no hay actividad tectónica en Marte? Bueno, creo que a lo mejor eché 3 preguntas ahí juntas, pero Karen, ¿qué nos puedes decir? Vamos respondiendo una por una. Pues la primera pregunta, yo creo que se refería a Marte porque dijo vida en la Tierra o en las profundidades de la Tierra. Yo también. Sí, pues hasta ahora ningún instrumento ha detectado vida en superficie.
Por eso explicaba que ExoMars puede ser como una misión muy importante porque el hecho de taladrar 2 metros puede encontrar alguna evidencia porque en la superficie, al haber la radiación, puede destruir cualquier indicio fósil o de vida. Entonces, por eso se dice que más bien se encuentra en el subsuelo. Y por supuesto, pues va a ser vida bacteriana, ¿no? No como vida inteligente, como nos lo ponen en las películas. La segunda pregunta me parece que es la de recomendar algunos fuentes para tectónica en el sistema solar. Sí es eso. Pues eso va a depender mucho a qué cuerpo planetario quieras enfocarte, ¿no? Porque hay cuerpos planetarios que no tienen tectónica de placas o no se ha descubierto. Entonces ahí depende a qué quieras enfocarte. Y la tercera dice que si no había tectónica en Marte. Hay tectónica, más no de placas. Es lo que les decía, que eso siempre causa confusión. No hay tectónica de placas, pero sí hay tectónica. Por eso les mostraba, de hecho, en el cráter Oyama, en donde hay una falla, sí, por ejemplo, en Valles Marineris también, pues es algunas evidencias de tectónica. Excelente. Juan Pablo Herrera nos pregunta, que el suelo tenga una tendencia ácida en algunas partes más que otras, ¿afectó en la planificación del aterrizaje de las nuevas misiones? Bueno, estos minerales no es que sea una superficie más ácida en este momento, sino en el momento en que estos minerales se formaron. Esto no afecta en absoluto, más bien en lo que se enfocan las misiones es en los obstáculos, porque ellos cuidan muchísimo la estabilidad del robot y es lo principal que se hace, no tanto si la superficie es ácida o demás, ¿no? Carrillo Venancio, dentro del sistema de información geográfico que menciona, ¿es posible obtener la información vectorial y estadística con la que se renderizan los mapas expuestos o solo es posible la visualización? Solo es posible la visualización. Es como un software que te facilita la vida, por decirlo así, donde ya te pone los mapas ya con corregidos y los espectros y tú nada más delimitas tu área, el área que estás estudiando y ya te saca todo lo que necesitas. Aunque hay algunos softwares que sí te permiten hacer eso. Va a depender también qué instrumento estés ocupando y para qué. De momento son las únicas preguntas. Esperemos que sobre todo los estudiantes, que estoy seguro que son la mayoría de los que están escuchándonos, pues se animen a hacer una pregunta. Ok, aquí hay una pregunta. Ana Nila, si pudieras mandar tu propio rover y que no hubiera limitaciones de peso, costos y estabilidad del rover, ¿qué herramientas te gustaría que llevara? Qué interesante pregunta. Pues yo creo que laboratorios ya más especializados, por ejemplo, aquí hay cromatógrafo de gases y demás, pero me gustaría llevar, no sé, algunos laboratorios en los que tú pudieras estar analizando tu propia muestra de roca de suelo en el momento, ¿no? Como si fuera un geólogo, que esperemos pronto se pueda, pero por el momento solamente se limitan a ese lugar y al pequeño laboratorio que lleva dentro el robot. Excelente. Irving Fernando Frías. Hola, buenas noches. Si no hay tectónica de placas, ¿cuáles son los mecanismos de fractura presentes en Marte? Gracias. Pues hay varias hipótesis, como puede ser el enfriamiento secular, distintas
cosas en el interior de Marte. Por eso han mandado este robot que les comentaba, que va a ser este robot geofísico, que justamente tiene como objetivos principales ver por qué hay esa tectónica de placas, por qué se han detectado microsismos, qué está pasando en el interior, que hasta ahora solamente son especulaciones, porque nunca habían mandado algo de este tipo. Entonces esperemos que con la información de InSight podamos resolver todas estas preguntas. Edson Giovanni Martínez Sánchez nos pregunta, ¿qué te motivó a estudiar la geología planetaria y hasta dónde piensas llegar con estos estudios? Pues bueno, desde siempre me gustaron como estos temas del universo, y cuando comencé a estudiar ingeniería geológica, vi que había un área que casi nadie estudiaba, y fue lo que me motivó. Aparte, al empezar a adentrarme en estos temas, vi que es muy apasionante y que tienes que saber de todas las ramas de la geología, no solamente una, sino tienes que abarcar todo para poder entender cómo funciona otro cuerpo planetario. Pero también es muy interesante porque el conocer, por ejemplo, la geología de Marte, de la Luna, te ayuda mucho en cómo funciona nuestro planeta. Y eso es lo más interesante de estudiar estos temas. ¿Y hasta dónde pienso llegar? Pues bueno, a mí me encanta esta área, y en el doctorado pienso enfocarme igual en Marte. Estoy ahorita haciendo también algunos análisis sobre la Luna, yendo como a investigar otros cuerpos planetarios, porque ahorita estaba como rezagada solamente en Marte. Entonces es lo que pretendo, estudiar un poco más a fondo otros cuerpos en el sistema solar y pues también en otros sistemas. Jesús Vega nos pregunta, ¿las fallas que se mencionan se asocian al colapso de los cráteres? ¿De los cráteres? No Sí, de los entendí muy bien cráteres. cómo es. Pues como les repetía, ¿no? Pueden estar asociados al enfriamiento secular, a muchas cuestiones que hasta que InSight nos dé los datos podremos hacer hipótesis ya más convincentes. Nata Herdes nos dice, leyendo un poco sobre posibles cuerpos mineralizados en cuerpos celestes, me da la curiosidad tu opinión respecto a si crees que sea mejor hacer minería en Marte o buscar la forma de explotar a mayores profundidades en la Tierra. Esto imaginando que exista la tecnología para ambos casos. Bueno, hasta ahora es inviable hacer minería espacial, ¿no? Saldría excesivamente caro, y pues por eso mejor es enfocarnos en la Tierra. Y sería un cuerpo, yo creo que más cercano, por ejemplo, la Luna. Marte está muy alejado, y para llevar todo el equipo, para formar ahí una estación, está muy, muy difícil. Entonces, yo creo que por el momento es minería solo en la Tierra, pero en un futuro puede que sí. Te digo, no cuerpos tan lejanos como Marte, pero por ejemplo la Luna, ¿no? Que ahora ha causado mucha inquietud el que hayan descubierto agua más de la que se pensaba, ¿no? Mafer Sandoval pregunta, hola, buena noche. ¿Podemos asociar los minerales presentes en Marte a la formación de salmueras que tenemos aquí en el planeta? Gracias. Claro, como les comentaba, es posible que algún tipo de estos paleoambientes pudiera estar presente en Marte. Es por eso que se hacen los estudios de los análogos marcianos, en donde se estudian, por ejemplo, salmueras, lagos, zapcas, playas, y se intentan relacionar con Marte. Por eso es tan importante el estudio de estos análogos. Entonces, sí, yo creo que sí, es posible que haya habido este tipo de ambientes en Marte. Enrique González pregunta, ¿hay reportes de rocas como las comatitas en las etapas tempranas de Marte? Sí, sí hay algún tipo de estos. De hecho, en mi investigación surgió esta duda, ¿no? De que si eran más bien comatitas las que se habían encontrado,
Y pues llegamos a una conclusión en que muy probablemente sí. Mm, es un placer escuchar tantas preguntas. Mm, Edson Giovanni Martínez Sánchez pregunta, ¿hay campo laboral en México referente a la geología planetaria? Pues es difícil porque el campo laboral está exclusivamente a la investigación, ¿no? Y somos muy pocos. Entonces, si te gusta la investigación, pues sí, es como meterte a estudiar maestría, doctorado en estos temas y trabajar en eso, en la investigación. Isa Celestino, si se han descubierto ciertos movimientos sísmicos en Marte, en las áreas donde se ha descubierto agua, si fueran grandes cuerpos de agua, ¿podría originarse un volcán marino? Gracias. Pues hasta ahora no se han detectado como grandes cuerpos de agua. Eso ninguna misión, ningún instrumento lo ha detectado. Hasta ahora se cree que en el subsuelo puede haber como lagos congelados. Me parece un paper de 2018 en donde dice que ellos decían que era un lago congelado, ¿no? Pero más bien era como fango, lodo que estaba en el subsuelo de Marte. Entonces, hasta que no se ubique, se detecte un cuerpo de agua de esas dimensiones, pues se podrá ver si hay vulcanismo del tipo que preguntan. Bueno, hasta el momento creo que esa fue la última pregunta. Son, mm, son las 7 de la noche. A partir de este momento estamos aquí solamente si Karen se quiere quedar. Pero la verdad es que también son muchísimo más preguntas de las que usualmente surgen cuando estamos en una actividad presencial del ciclo de conferencias. Y pues qué bueno que también el Zoom sirva para que se animen a preguntar. Además que preguntaron cosas súper interesantes. Claro, y perdón que te interrumpa, pero si alguien tiene alguna duda, puse mi correo electrónico al inicio de la presentación, pueden contactarme y con mucho gusto les responde. Sí, y si por alguna razón no lo captaron o algo así, nos escriben al Facebook de la división y les pasamos el contacto de Karen. Obviamente el video se puede ver de nuevo cuando ustedes quieran. Entonces, pues nada, yo creo que nos despedimos. Le voy a dar la palabra al doctor Enrique González Torres para que pues nos diga unas palabras y nos ayude a despedir este ciclo de conferencias. Espero que con este ímpetu y con el que vinieron hoy, esta noche, se animen a la próxima conferencia del ciclo de conferencias de la división, que va a ser muy pronto. Les informaremos por este medio claramente. Y entonces esperemos ver aquí de nuevo a 70 y tantos espectadores y espectadoras. Entonces, bueno, sin más, le doy la palabra al doctor Enrique. Muchas gracias, Karen, y buenas noches. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a todos los que se conectaron y a todos los que hicieron preguntas. Gracias. Sí, Karen, pues en forma muy breve te agradecemos, te reiteramos nuestra gratitud por esta conferencia muy aleccionadora, muy bonita. La verdad, la disfruté mucho y creo que invita a todos los participantes a pensar en cosas que usualmente no reflexionamos. Mucho de lo que conocemos de nuestro planeta lo hemos aprendido a través de el conocimiento de otros planetas. Ahí se detuvo el tiempo, otras condiciones, y pues la verdad, muchísimas gracias. Usualmente, presencialmente, les damos un reconocimiento, de momento te lo haremos llegar, vía electrónica, digital, pero en nuestro retorno a las aulas te lo daremos personalmente.
Y para mí también siempre es un gusto y lo comparto, y es por méritos tuyos, pero el haber impartido tu primer contacto inicial a la geología en nuestro curso que damos con todas las carencias, me da gusto que ustedes salgan adelante y muchísimas felicidades. Es un trabajo que me encanta y que invita mucho a la reflexión, a pensar, a repensar, y pues siempre es un privilegio escucharte. Muchas felicidades y también agradezco a toda nuestra audiencia. Eso me hace muy feliz que no obstante toda la carga que tienen de trabajo, pues nos demos un espacio para escuchar este tipo de seminarios. Gracias, Karen, y muchas felicidades. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Karen. Cuídense. Gracias a ustedes.